Ante el Pleno del Senado compareció el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para exponer el segundo informe del Estado que guarda la Administración Pública Federal en materia de la política interior. El presidente de la mesa directiva, el senador Miguel Barbosa, tomó protesta al funcionario, como lo establece la Carta Magna. Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, en los términos del dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea y ante las preguntas y, en su caso, las réplicas que le formulen las señoras y los señores senadores. En su discurso inicial, el titular de la Secretaría de Gobernación afirmó que bajaron considerablemente todos los indicadores de combate a la violencia y la inseguridad gracias a programas de fomento a la cultura de prevención y a la acción de las fuerzas federales. Se han logrado neutralizar a 84 de los 122 objetivos relevantes de la delincuencia organizada. 71 de ellos hoy rinden cuentas ante la justicia. Es bajo esta visión integral de corresponsabilidad y resultados como juntos estamos logrando avances. Entre septiembre y diciembre de 2013 se logró una disminución constante en los delitos que más afectan a la sociedad. Osorio Chong destacó el trabajo del Poder Legislativo para coadyuvar con el gobierno federal en materia de salvaguardia y protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia. Reconozco la convicción con la que el Senado ha dotado al Estado mexicano de instrumentos legales para fortalecer los derechos humanos en México, entre ellos la Ley General de Víctimas, la Ley de Amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego de la primera intervención del funcionario federal comenzaron los posicionamientos por parte de los grupos parlamentarios. El senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, criticó que en afectación al federalismo se haya determinado colocar un comisionado en Michoacán. Si lo que ha ocurrido en Michoacán no debe continuar, no está basado en ningún artículo de la Constitución, por encima de gobernadores, del Congreso, de todas las instituciones, opera un comisionado del gobierno federal. Esto es una grave violación que no debemos permitir. Por el Partido Verde, el senador Carlos Alberto Puentes subrayó que la batalla contra el crimen organizado que emprende el gobierno federal ha empezado a cosechar éxitos y además celebró la presencia del secretario de Gobernación en el Senado de la República. Observamos con interés que la incidencia delictiva ha tenido una sensible reducción, particularmente en cuanto a los homicidios dolosos reportados y con especial impacto en entidades que anteriormente eran las más lastimadas por la violencia y el crimen organizado, como los estados de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. El senador del PRD, Alejandro Encinas, afirmó que el bienestar de la población no se logra mediante el reparto de despensas, sino con crecimiento económico que deriva en incremento de los salarios, y recalcó que la Secretaría de Gobernación debe fortalecer al Estado y no la figura presidencial en un acto de regresión política. No se puede regresar a los tiempos de la Secretaría de Gobernación dedicada al control político. No vamos a permitir una secretaría que se asuma como policía política, ni que resurjan las prácticas de la guerra sucia que vivió el país en los años 70. Por su parte, el Partido Acción Nacional manifestó que el gobierno federal no ha dado crédito a la oposición respecto a las reformas estructurales aprobadas recientemente. Cuestionó las palabras del titular del Ejecutivo y además dijo que quien ha dicho que el Pacto por México ya dio sus frutos, pues no es cierto, reprobó por tanto los resultados en el combate también a la inseguridad. Por desgracia, somos referente negativo en cuanto a crimen organizado. Las oportunidades se pierden en el contexto internacional. Por ejemplo, se dice, no inviertan, no vacacionen, no trabajen en México. Y mucho de esta percepción es la tolerancia a la corrupción, acompañada de este mal social que es la impunidad. Bueno, y precisamente en relación a estos señalamientos hechos por Acción Nacional, la senadora Cristina Díaz del Partido Revolucionario Institucional afirmó que el Ejecutivo sí tiene una estrategia de seguridad y que la detención de Joaquín Guzmán Loera y otros líderes del crimen organizado, del tráfico de estupefacientes, son prueba de ello. También se refirió a la creación de la Gendarmería Nacional.
Vemos positivamente la creación de la División de la Gendarmería de la Policía Federal, compromiso cumplido del presidente Enrique Peña Nieto, que elevará la seguridad y prosperidad de las regiones del país más afectadas por la delincuencia. Una vez concluidos los posicionamientos, se dio paso a la ronda de preguntas, respuesta y comentario. En presentación y representación del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la senadora Mónica Riola manifestó su preocupación por los migrantes que usan nuestro país como paso para llegar a Estados Unidos. ¿Qué medidas se previeron y se han ejecutado para evitar una militarización de la frontera sur que podría ocasionar un peligroso ascenso en la violación de los derechos humanos de los migrantes e incluso una auténtica amenaza a su vida? El secretario de Gobernación habló sobre la figura de comisionado federal que opera en el estado de Michoacán. El comisionado designado ha estado colaborando con el gobierno del estado y su estancia, el tiempo que estará ahí, como se ha comprometido, es hasta lograr, junto con las autoridades locales, el fortalecimiento de las instituciones que, por cierto, habían ya prácticamente estado en la inacción. Voz del Partido del Trabajo, la senadora Laida Sansores expresó su protesta por la violación de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que sufren abusos por autoridades mexicanas en su paso por territorio hacia los Estados Unidos. Si tiene cara para decirnos que ha disminuido la violación a los derechos humanos de los migrantes del sur, ¿en qué se basa? ¿Y en qué etapa de esta renovación total del Instituto de Migración ha usted avanzado? Senadoras, senadores, ¿de qué serviría dejar pasar a todos como estaba sucediendo? Para que cuando encuentran una barrera en el norte de nuestro país, entonces se queden en el desamparo en nuestro país, porque no pudieron llegar al objetivo que ellos buscaban. La Gendarmería Nacional fue el tema de la pregunta con la que participó el Partido Verde Ecologista de México. El senador Juan Gerardo Flores reconoció esta medida del gobierno federal en el contexto de sus acciones para aumentar la seguridad de los ciudadanos. Ello fortalece a la Policía Federal y en consecuencia a todos los mexicanos. Sencillamente, al contar con mejores policías se facilita generar mayor tranquilidad para todos y por tanto se generan condiciones para que personas, familias y empresas puedan desenvolverse de manera tal que puedan liberar su potencial verdadero. Se pensó en una nueva corporación, pero como ha actuado este gobierno es fortalecer lo que se venía haciendo y es por eso es que se decidió fortalecer a la Policía Federal. Pero las capacidades eran insuficientes. Tendríamos que consolidar a la Policía Federal, pero también incrementar con una nueva división, así se le ha denominado, una nueva división de la Policía Federal. El Partido de la Revolución Democrática insistió en que dentro de la Secretaría de Gobernación se presenta una inercia punitiva desde el sexenio anterior con un corte más policíaco en lugar de que se ocupe de los asuntos del interior, mientras que tiene demasiadas facultades en el tema de seguridad. ¿Cómo evitar, señor secretario, que el cúmulo de facultades que tiene conferida su secretaría en materia de seguridad pública no se impongan frente a aquellas en materia de prevención del delito, la protección de la integridad de las personas, la preservación de sus bienes y patrimonio? Tenemos muy claras nuestras facultades en lo que tiene que ver, en lo que ustedes nos otorgaron en el tema de seguridad, pero por supuesto en los temas que tienen que ver con la relación con los poderes, con los partidos políticos, con quienes tenemos relación permanente, senador Encinas, con los dirigentes, con las coordinadores de los grupos parlamentarios. La senadora del PAN, Luisa María Calderón, se refirió a la situación por la que atraviesa el estado de Michoacán. Aseguró que el Ejecutivo no ha logrado definir una estrategia clara de seguridad, por lo que es necesaria una definición que permita el crecimiento de la confianza dentro de la población afectada por la inseguridad y el crimen organizado.
Empezamos con autodefensa, seguimos con guardias comunitarios, luego pasamos a las guardias comunitarias, luego un mando único, luego no mando único sino unificado, luego a buscar que los alcaldes se sumaran a ese mando único. No nos estamos dando diferentes acciones y luego cambiándolas, que si fuera necesario lo hacemos, pero no. Hemos trabajado en el mando único. Y como usted también lo sabe, algunos presidentes municipales se resistían a este mando y por eso es que se hizo modificación y se logró un mando unificado. Bueno, por el Partido Revolucionario Institucional, el senador Héctor Yunes reiteró ante el secretario los cuestionamientos sobre la política desplegada por el gobierno federal para la protección de los derechos humanos de los migrantes. Le solicito respetuosamente informar a este cuerpo colegiado, al Senado, sobre las acciones que el Gobierno de la República ha implementado para atender esta problemática, así como para fortalecer una política migratoria respetuosa de los derechos fundamentales de los migrantes. Reiterar que la política migratoria en la frontera sur es buscar darle orden a lo que no existía. Es verdaderamente alcanzar la posibilidad de darle certidumbre a los ciudadanos que han decidido emigrar a nuestro país o pasar por nuestro país hacia el norte. Concluida la ronda de preguntas y respuestas, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong emitió un mensaje final. Se pronunció por tener comunicación permanente con el Senado de la República, con los grupos parlamentarios y legisladores, a fin de continuar con la ruta de construcción de consensos. Las puertas al diálogo, las puertas a los acuerdos, de nuestra parte seguirán abiertas, porque ese es el camino que le conviene a México y ese es el camino que le conviene a los mexicanos. Gracias a todos por esta oportunidad.